Hola, hola, mi gente bella y apasionada por las telenovelas turcas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y listos para un chisme jugoso, porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y extrañadas de la pantalla chica, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres fan de Love is in the Air, o simplemente te encanta el drama y el romance, este es tu lugar. Hoy nos sumergiremos en una anécdota fascinante que reveló el mismísimo Kerem Bürsin sobre cómo Hande Erçel lo salvó en una situación bastante peculiar. Sí, hablamos de un problema de vestuario, pero no de cualquier problema, uno que podría haber comprometido un evento muy importante. Vamos a desentrañar todos los detalles, desde el contexto del evento hasta la solución ingeniosa que Hande ideó. Prepárense para reír, sorprenderse y quizás hasta suspirar un poquito. Antes de que nos sumergamos en esta historia fascinante, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido sobre telenovelas turcas, chismes de celebridades y análisis profundos de sus series favoritas, este es el lugar perfecto para ustedes. No se pierdan ningún vídeo activando la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todo el contenido nuevo que subimos. Y ahora sí, vamos al chisme. Bueno, para entender esta historia, primero necesitamos un poquito de contexto. Imaginen esto. Un evento de gala, alfombra roja, flashes por todas partes, y Kerem Bürsin, impecable, listo para representar a una marca importante. La presión es alta, todos los ojos están puestos en él y la imagen lo es todo. Él había pasado horas preparándose, eligiendo el atuendo perfecto y asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Se sometió a una exhaustiva sesión de estilismo, donde cada elemento, desde el corte del traje hasta el brillo de los zapatos, fue cuidadosamente considerado. Había probado varias camisas, hasta encontrar la que le sentaba a la perfección, resaltando su figura y complementando el color de sus ojos. Todo parecía ir a la perfección hasta el momento crucial del momento de vestirse. Justo cuando estaba terminando de arreglarse, sintiéndose seguro y listo para conquistar la noche, ¡zas! El desastre. Uno de los botones de su camisa, ese botón crucial que mantenía todo en su lugar, ese botón que sujetaba la solapa y delineaba su elegante silueta, simplemente se desprendió. ¿Se imaginan el pánico, verdad? Un evento de gala a punto de comenzar y él, Kerem Bürsin, con un problema de vestuario que podría arruinarlo todo. No era solo un botón suelto, era un golpe directo a su imagen, a la representación que debía ofrecer. El desastre amenazaba con convertir una noche de éxito en un recuerdo vergonzoso. En ese momento, con los nervios de punta y el tiempo corriendo en su contra, Kerem sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a presentarse ante todos con la camisa desabrochada? La situación era crítica y la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Tenía que pensar rápido, encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. Marcó al estilista, pero no contestaba. Intentó buscar un repuesto en el hotel, pero la tienda estaba cerrada. La angustia crecía a cada segundo. Se veía reflejado en el espejo con la camisa a medio abotonar, la elegancia disipada por la urgencia del momento. Fue entonces cuando, como un ángel salvador, apareció Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande con su ingenio y su calma característica. Al ver el apuro de Kerem, no dudó ni un segundo en ofrecer su ayuda. Ella entendía la importancia del evento y lo mucho que significaba para él, por lo que se puso manos a la obra de inmediato. No era solo la preocupación por un amigo o compañero, era la empatía profunda que sentía hacia él, la necesidad de verlo triunfar. Hande conocía el esfuerzo que Kerem había puesto en prepararse, las expectativas que había, y no iba a permitir que un simple botón lo arruinara. Pero ¿cómo Hande Erçel, en medio de un evento de gala, podría solucionar un problema de vestuario de semejante magnitud? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Resulta que Hande, siempre precavida y preparada para cualquier eventualidad, llevaba consigo un pequeño kit de costura de emergencia. Sí, así como lo oyen, un kit de costura. ¿Quién diría que algo tan sencillo podría ser la clave para salvar el día? No era un kit sofisticado, sino uno básico con hilos de colores neutros, agujas de diferentes tamaños y algunos botones de repuesto. Un tesoro invaluable en ese momento de crisis. Este hábito de Hande, el de estar siempre preparada, era conocido por sus amigos y familiares. Era una mezcla de practicidad y previsión, una característica que la definía. Con aguja e hilo en mano, Hande se dispuso a coser el botón desprendido. Con una habilidad sorprendente y una precisión admirable, comenzó a unir las dos partes de la camisa, punto por punto, hasta que el botón quedó firmemente sujeto. Sus manos, delicadas pero firmes, trabajaban con una destreza que sorprendía a Kerem. Parecía que había cosido botones toda su vida, aunque en realidad, era una habilidad que había aprendido de su abuela en su infancia. Cada puntada era un acto de amor, un gesto de apoyo incondicional.
Kerem, por supuesto, la observaba con admiración y gratitud, consciente de que estaba presenciando un acto de heroísmo inesperado. No solo estaba agradecido por la solución práctica, sino también por el gesto en sí. Ande había dejado de lado sus propios preparativos, su propia imagen, para ayudarlo. Era una muestra de generosidad y amistad que lo conmovió profundamente. Mientras Ande cosía, Kerem no podía evitar pensar en lo afortunado que era de tenerla a su lado. No solo era una actriz talentosa y una mujer hermosa, sino también una persona increíblemente generosa y solidaria. En ese momento sintió que su conexión iba más allá de lo profesional, que había algo especial entre ellos que los unía de una manera única. Recordó los momentos compartidos en el set, las risas, las conversaciones profundas, el apoyo mutuo. Ande era su confidente, su amiga, su apoyo incondicional. Finalmente, después de unos minutos de tensión y concentración, Ande terminó su labor. El botón estaba en su lugar, la camisa estaba arreglada, y Kerem estaba listo para enfrentar el evento con confianza y seguridad. No podía creer lo rápido y eficientemente que Ande había resuelto el problema. Estaba realmente impresionado. El botón cosido era casi imperceptible, la camisa lucía perfecta, y la elegancia de Kerem había sido restaurada. Kerem, visiblemente aliviado y agradecido, no dudó en expresar su gratitud a Ande. Le agradeció por su ayuda, por su ingenio, y por haberlo salvado de una situación embarazosa. Le dijo que era una persona increíble y que se sentía muy afortunado de tenerla en su vida. Ande, por su parte, simplemente sonrió y le dijo que no era nada, que siempre estaría ahí para apoyarlo. Su sonrisa era sincera, llena de alegría por haber podido ayudar a su amigo. Pero la historia no termina ahí. Después del evento, Kerem compartió esta anécdota con sus amigos y familiares, quienes quedaron sorprendidos por la habilidad y la generosidad de Ande. La historia se difundió rápidamente, llegando a oídos de los medios de comunicación y de los fans de la pareja. Todos quedaron encantados con la historia y admirados por la forma en que Ande había salvado a Kerem. Los titulares de las revistas no tardaron en aparecer: Ande Erçel, la heroína inesperada, un kit de costura salva la noche a Kerem Bürsin, el gesto de Ande que enamora a todos. La anécdota se convirtió en una leyenda, una prueba del cariño y la conexión que existía entre ellos. Esta anécdota, además de ser divertida y entretenida, nos revela mucho sobre la personalidad de Ande Erçel. Nos muestra que es una persona precavida, ingeniosa y solidaria, dispuesta a ayudar a los demás en cualquier momento y lugar. También nos demuestra la fuerte conexión que existía entre ella y Kerem Bürsin, una conexión que iba más allá de lo profesional y que los unía de una manera especial. Era una relación basada en el respeto mutuo, la admiración y el cariño. Y es que a pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, esta historia nos recuerda los buenos momentos que compartieron y el cariño que se tenían el uno al otro. Nos demuestra que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación de respeto y amistad. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de madurez y civilidad. Pero volviendo al tema del vestido, esta anécdota nos deja una lección importante: nunca subestimes el poder de un kit de costura de emergencia. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, y puede ser la diferencia entre un desastre y un éxito. Así que ya lo saben, chicas y chicos, siempre tengan a mano un kit de costura. Podría ser la herramienta que te salve de un apuro en el momento menos esperado. Ahora hablemos un poco más sobre el estilo de Ande Erçel. Porque, admitámoslo, la chica tiene un gusto impecable para la moda. Siempre luce radiante y elegante, ya sea en la alfombra roja o en su día a día. Y no es solo cuestión de llevar ropa cara, sino de saber combinar las prendas y accesorios de manera inteligente y original. Su estilo es una mezcla de tendencias y clásicos, siempre con un toque personal que la hace única. Ande tiene un estilo muy personal, que refleja su personalidad creativa y su espíritu libre. Le encanta experimentar con diferentes tendencias y colores, pero siempre manteniendo un toque de sofisticación y elegancia. Es una verdadera inspiración para muchas mujeres que buscan su propio estilo. Su influencia en la moda es innegable. Y hablando de inspiración, ¿qué les parece si analizamos algunos de los looks más icónicos de Ande Erçel? Podemos empezar por sus outfits en la alfombra roja. Siempre deslumbra con vestidos espectaculares, que resaltan su belleza y su figura. Le encanta apostar por diseños con pedrería, encaje y transparencias, que le dan un toque de glamour y sofisticación. ¿Recuerdan el vestido rojo pasión que lució en el Festival de Cannes? Un diseño arriesgado pero elegante, que la convirtió en la reina de la alfombra roja. ¿O el vestido plateado con el que deslumbró en una premiación en Estambul? Un diseño futurista y moderno, que resaltaba su figura y su belleza. Pero Ande también sabe cómo lucir increíble con looks más casuales. En su día a día, suele optar por prendas cómodas y funcionales, como jeans, camisetas básicas y chaquetas de cuero.
Le encanta combinar estos básicos con accesorios llamativos, como sombreros, gafas de sol y bolsos de diseño. Un look sencillo pero chic, que demuestra su buen gusto y su habilidad para combinar prendas. Y no podemos olvidar su cabello y su maquillaje. Ande siempre luce un cabello impecable, ya sea suelto y ondulado o recogido en un moño elegante. En cuanto al maquillaje, suele optar por looks naturales y luminosos, que resaltan sus rasgos faciales. Le encanta usar labiales nude y sombras de ojos en tonos tierra, que le dan un aspecto fresco y juvenil. Un maquillaje que realza su belleza natural y que la convierte en un icono de estilo. En resumen, Ande Ercel es un icono de estilo que inspira a miles de mujeres en todo el mundo. Su talento para la moda, su belleza natural y su personalidad arrolladora la convierten en una de las celebridades más queridas y admiradas del momento. Y después de escuchar esta historia de cómo salvó a Kerem Bürsin de un desastre de vestuario, la admiramos aún más. Es una mujer completa, talentosa, hermosa y solidaria. Ahora que hemos hablado de Ande y Kerem, y de esta historia tan divertida, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió la habilidad de Ande para coser? ¿Creen que esta anécdota demuestra la conexión especial que existía entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. ¿Cuál es su look favorito de Ande? ¿Creen que ella y Kerem volverán a estar juntos? Compartan sus opiniones. Y ahora, para recapitular un poquito lo que hemos visto hoy, descubrimos cómo Ande Ercel, con su ingenio y un kit de costura de emergencia, salvó a Kerem Bürsin de un desastre de vestuario en un evento de gala. Vimos cómo esta anécdota revela mucho sobre la personalidad de Ande, su habilidad para solucionar problemas y la conexión especial que compartía con Kerem. También hablamos del estilo impecable de Ande Ercel y cómo inspira a miles de mujeres en todo el mundo. Analizamos algunos de sus looks más icónicos y descubrimos sus secretos de belleza. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias y chismes sobre nuestras telenovelas turcas favoritas. Recuerden que este canal está dedicado a todos los fans de estas series, así que si les gusta este tipo de contenido, están en el lugar correcto. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que se hayan reído, sorprendido y quizás, hasta suspirado un poquito con esta historia de Kerem y Ande. Recuerden que los quiero mucho y que valoro su apoyo incondicional. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta saber qué piensan. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Y recuerden, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Subimos contenido regularmente, así que siempre tendrán algo nuevo que ver. Próximamente tendremos vídeos con análisis de las últimas tendencias en moda turca, entrevistas exclusivas con actores y actrices, y por supuesto, muchos más chismes jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y lleno de buenas vibras. Adiós. Y recuerden, nunca subestimen el poder de un buen kit de costura. Hasta la próxima.